Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Claro, si es tu primera vez, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. ¿Cómo los llamados líderes emergentes o alternativos pueden superar los desafíos y las limitaciones cuando se habla de alcanzar la presidencia en República Dominicana? Como sería el caso de Roque Espaillá, el cobrador, el candidato a la presidencia por el partido Esperanza Democrática. Pero también cuando hablamos de Carlos Peña, el candidato a la presidencia por el partido Generación de Servidores. Y por último, también yo podría mencionar cuando hablamos de Virginia Antares, quien es la candidata a la presidencia por el partido Opción Democrática. ¿Cuáles son esas limitaciones? ¿Cuáles son esos desafíos? En un video anterior yo creo que yo hablé sobre eso. Y en este tipo de trabajo, mayormente yo me voy a concentrar tratando de explicar cuáles son las estrategias que se deben utilizar partiendo de mi poco conocimiento político, de una forma tal que cada uno de estos líderes o candidatos emergentes o candidatos alternos de partido pequeño, de una forma u otra puedan hacer un buen papel en las elecciones próximas. Y por último, ellos pueden alcanzar la presidencia cuando hablamos de elecciones posteriores, ya sea en el 28 o en el 32. No cabe duda que cuando se habla de República Dominicana, tú quieras aceptarlo, no. Cuando hablamos del panorama político a nivel presidencial, mucha gente dice que ya eso está definido. Y más cuando tú analizas lo que son la mayoría de las encuestas de opinión pública, las cuales te dicen a ti que si tú analizas lo que el porcentaje por la cual tiene Luis Abinader en este momento, cuando se habla de la intención del voto, eso te dice a ti que cuando se habla de quién va a ser el próximo presidente de la República, si tú estás en la oposición, no hay mucho que buscar. Pero cuando se habla de los candidatos, como el caso de Abel Martínez y Leonel Fernández, ellos están apostando a quien quede en el segundo lugar. Cuando hablamos de Roque Espaillá, el cobrador, pero también cuando hablamos de Virginia Antares, cuando hablamos de Carlos Peña y otro candidato a la presidencia de organizaciones pequeñas, no te quepa la menor duda, ellos están disputando a quien queda en cuarto lugar. Y más, sin ese cuarto lugar, ellos sacan por encima del 1%, lo cual le garantiza lo que es elemento de posición jurídica frente a la Junta Central Electoral, lo cual garantiza los chelitos de la Junta Central Electoral. Y si por alguna razón alguno de estos candidatos alternos a la presidencia llegan a alcanzar el 5%, estamos hablando alrededor de cientos de millones de pesos que uno de ellos va a recibir, lo cual garantiza, que ustedes quieran aceptarlo o no, la enorme capacidad de triturar y organizar una organización política, pero al mismo tiempo estar en iguales condiciones cuando se habla de comprar eso que la gente llama publicidad, pero sobre todo pagar. Lo que alguna gente dice, ese tipo de dinero que se utiliza cuando llega a lo que es la campaña electoral. Pero antes de yo hablar un poquito sobre ese tipo de desafío y cómo un candidato emergente lo puede superar, cuando yo analicé el video que yo hice anteriormente, yo vi que muchas personas estaban cuestionando la veracidad de las encuestas, la cual de una forma u otra decían que Luis Abinader obtendría el 64% de los votantes, el expresidente Leonel Fernández alrededor de un 20%, y Abel Martínez hablaban de un 10%. Cuando se habla de Roque Espaillá y los demás aspirantes a la presidencia, se habla alrededor de 1 o 2%, lo cual no son cifras alentadoras si tú perteneces a una organización política pequeña. Pero si tú eres un partido político emergente recién formado, seamos francos, es una buena puntuación. Aquí es donde tú tienes que hacerte la pregunta, si tú eres un fanático, si tú eres un seguidor, si tú eres un militante, si tú eres un activista político o tú eres un dirigente. Por eso es que yo siempre digo que cuando se habla de analizar lo que son los datos de cualquier tipo de encuesta, todo depende a quién favorece y a quién perjudica.
Si tú estás en la oposición, ese tipo de encuesta te perjudica. Si tú estás en el gobierno, te favorece, porque crea ese tipo de impresión en la mentalidad de los votantes de que de una forma u otra, cuando se habla de Luis Abinader, no hay forma como derrotarlo. Mucha gente dice que está creando ese tipo de narrativa como una forma de crear la percepción de que es inevitable de que Luis Abinader sea el próximo presidente de la República. Y no te quepa la menor duda, si tú eres la persona que no eres favorecido con los números de las encuestas, yo entiendo que tú la cuestiones. El problema es cuando tú analizas lo que es el panorama político o cuando hablamos del posicionamiento político de los aspirantes a la presidencia, pero también a nivel congresional y municipal, no te quepa la menor duda. Cuando se utiliza cualquier tipo de sondeo de opinión, las encuestas políticas es una herramienta de trabajo. Herramienta de trabajo que lo utilizan todas las organizaciones políticas, ya sean la grande o la pequeña, aunque con las limitaciones que tienen algunas organizaciones políticas emergentes, como el caso cuando se habla de Esperanza Democrática. Yo entiendo y considero que ellos deben tener, alguna gente llama, el dinero suficiente para ellos costear lo que es un sondeo interno, de ellos saber cuál es realmente el posicionamiento real cuando se habla de su candidato a la presidencia, tipo de número que Ramfi Domingo Trujillo conoce como el presidente de esa organización política. Cuando yo veo los comentarios en el video que yo hice anteriormente, casi en un 70-80%, la mayoría de las personas que de una forma u otra son simpatizantes de la candidatura de Raquel Payá, ellos niegan la veracidad de ese tipo de encuesta política, lo cual yo lo entiendo. También yo escucho a Ramfi Domínguez Trujillo en un tipo de locución que él dijo varios días atrás a nivel nacional, que ese tipo de encuesta no la cree nadie. También cuando se habla de Roque Payá, él dice lo mismo, porque simplemente ese tipo de número, de una forma u otra, no le favorece. Pero si tú eres de una forma u otra lo que es simpatizante, o tú eres fanático, o tú eres seguidor de la candidatura de Ramfi Domínguez Trujillo, yo entiendo tu respuesta, la cual desde mi punto de vista es simplemente emocionar, porque de una forma u otra dicho número no favorece al tipo de aspirante a la presidencia que tú estás empujando con mucho entusiasmo, porque tú crees que la persona que va a resolver los grandes desafíos que tiene República Dominicana en este momento, y como una especie de tú no caer en lo que psicología se llama la disonancia cognitiva, de una forma u otra tú niegas que dichos resultados sean verdaderos, cuestionando la veracidad de ese tipo de encuestas. Eso lo hizo Luis Abinader en el 16, cuando las encuestas decían que Danilo iba a ganar con un 60-62%. Eso lo hizo también Danilo Medina, cuando las encuestas en el 20 decían que Luis Abinader iba a ganar con un 53-54%. Y ahora en el 24, la mayoría de las políticas pequeñas, como el caso de Esperanza Democrática, pero también Generación de Servidores, y no hablemos del Frente Amplio, eso te dice a ti que cuestionar la veracidad de ese tipo de encuesta es normal, porque seamos francos, nadie quiere votar por un aspirante a la presidencia que se considera como perdedor, según la impresión que da cuando tú analizas lo que son los números de las encuestas. Pero yo siempre he creído que cuando se habla de las encuestas tú tienes que verlo como lo es. Es simplemente una radiografía de lo que es la coyuntura política del momento. Coyuntura política la cual puede cambiar mañana o pasado por algún tipo de acto que perjudica la candidatura del actual presidente de la República, o también puede haber un golpe político el cual favorece cualquier tipo de candidato en la oposición. Pero no te quepa la menor duda, cuando se habla de los números de las encuestas, recuérdate algo. Se está hablando si las elecciones fueran en este momento, a un mes de las elecciones presidenciales, pero también congresionales. Yo siempre he creído que para tú entender realmente cómo se consiguen los resultados de la encuesta, hay algo que nosotros tenemos que aceptar. Las encuestas son mediciones científicas en base a cierto tipo de fórmula en la cual se utiliza una muestra. Y de esa muestra se llegan a esos porcentajes. Muchas veces el tipo de pregunta o cómo se hace la pregunta y dónde se hace la pregunta puede influir en los resultados de la encuesta.
La mayoría de las veces cuando se habla de cualquier tipo de encuesta o barómetro electoral o sondeo electoral, hay algo que hay que entender. La mayoría de las encuestas en esta época simplemente miden lo que es la intención del voto. También la preferencia de los votantes. Y en este momento, la mayoría de los votantes le dan una preferencia a Abinader de un 64%, al expresidente Leonel Fernández de un 20% y a ver de un 10%. Y Roque, dependiendo de las encuestas que le esté hablando, le dan de un 2 a un 1%. Pero también cuando se habla de cualquier tipo de encuesta, realmente las encuestas también analizan lo que es la opinión pública o la opinión de los votantes, en la cual el tipo de problemas o expectaciones que ellos tienen es lo que realmente lo motiva a votar por determinado tipo de candidatura. Por eso cuando se habla de cualquier tipo de encuesta, muchas veces también se les pregunta cuáles son los problemas que más afectan a la clase votante o a la población dominicana. Según las últimas encuestas, el número 1 está el problema de la criminalidad. El número 2 está en el alto costo de la vida. El número 3 está el alto costo de la electricidad. El número 4 está lo que es la corrupción. Y el número 5 está realmente lo que alguna gente llaman el problema haitiano. Como ve, cuando se habla del problema haitiano, realmente no es lo primero que está en la mente de la mayoría de los dominicanos. Según cuando se hizo ese tipo de encuesta, cuando se analiza cuáles son los problemas que más quejan a la población dominicana. Claro, no cabe duda que cuando se habla de este tipo de encuesta, otro elemento que hay que entender. También se hace ese tipo de pregunta de quién ustedes creen que va a ser el próximo presidente de la República. Lamentablemente un 70% dijo que Luis Abinader. Cuando se habla de un 70%, eso te dice a ti que hay una parte de los que son militantes del Partido de la Liberación Dominicana y el Partido de la Fuerza del Pueblo, que aunque ellos van a votar por Abel Martínez y el expresidente Leonel Fernández, ellos reconocen que Luis Abinader es el que va a ganar las elecciones. Por eso llega a un 70%. Pero también, cuando se habla de cualquier tipo de encuesta a nivel electoral, muchas veces se utiliza ese elemento de la famosa tasa de rechazo o tasa de aceptación. La tasa de rechazo de Luis Abinader no es tan alta, podría considerarse bajita para ser un presidente que actualmente está ejerciendo como el Ejecutivo de la Nación Dominicana. Analiza, por ejemplo, el problema del expresidente Leonel Fernández. Leonel Fernández tiene una tasa de rechazo de un 34%. Cuando se habla, por ejemplo, de la figura de Roque Espaillá, pero también cuando se habla de Carlos Peña y cuando se habla de Virginia Antares, realmente ellos tienen una tasa de rechazo cero. La pregunta es, ¿por qué cero? Porque simplemente ellos no tienen ningún tipo de cargo electivo. Realmente, como ellos no están en el gobierno, la ciudadanía no tiene cómo valorar el tipo de trabajo o el tipo de comportamiento, pero también la forma como ellos hacen política. Pero mucha gente dirá que Luis Abinader, cuando se habla de las elecciones del 20, él tenía una tasa de rechazo de cero, porque él no fue presidente de la República. En este momento a lo mejor la tienen 18, 20, 24, y Leonel Fernández en un 34. Sin embargo, Abel Martínez, a pesar de haberse síndico de Santiago, no tiene una tasa de rechazo alto. El único problema cuando se habla de Abel Martínez es que su discurso es un discurso que sea un simple monólogo, un discurso que solamente tiene un tipo de discurso. Y ese es el gran problema o el hándicap o la gran debilidad que la candidatura de Abel Martínez tiene, razones por las cuales no ha calado. Cuando tú analizas lo que es el comportamiento político en República Dominicana, algo que tú tienes que entender. Cuando se habla del Partido Revolucionario Moderno, tú quieras aceptarlo o no, ellos tienen un voto duro de un 44%. Cuando se habla del Partido de la Liberación Dominicana, ellos tienen un voto duro de un 18-22%. Cuando se habla del Partido de la Fuerza del Pueblo, ellos tienen un voto duro de un 5 un 8%. Y ustedes dirán, pero entonces, ¿cómo tú me estás hablando que Luis Abinader está en un 62? Porque si tú le sumas un voto duro de un 44 y encima de eso tú le sumas las 20 organizaciones políticas que están aliadas
Al Partido Revolucionario Moderno, eso pone a Luis Abinader por encima del 50%. Cuando se habla, por ejemplo, que todos son análisis del Partido de la Liberación Dominicana, y por qué cuando tú analizas si el PLD tiene un voto duro y un 18 o 22%, porque ABR realmente tiene una preferencia o una intención de voto de un 8%. Porque simplemente Abel Martínez en este momento como aspirante a la presidencia ha sido un fracaso. No conecta y no tiene el discurso adecuado, a pesar de que un individuo joven. Contrario al expresidente Leonel Fernández, cuyo Partido de la Liberación Dominicana lo que tiene un voto duro de un 8%, pero su candidatura está alrededor de un 18 o 20%. Porque simplemente cuando se habla del expresidente Leonel Fernández, estamos hablando de un individuo que durante 3 periodos anteriormente ha sido presidente de la República y todo el mundo lo conoce. Muchos van a votar por agradecimiento, muchos van a votar simplemente por el culto a la personalidad, y otros van a votar porque de una forma u otra a ella les gusta el tipo de discurso del expresidente Leonel Fernández, un individuo que desde mi punto de vista realmente es el hombre que tiene el arte de encantar a la serpiente, como dice un periodista anteriormente. De ahí existe ese tipo de diferencia. Cuando se habla de Roque Espaillá, cuando se habla de Carlos Peña y cuando se habla de Virginia Antares, como son figuras emergentes o figuras alternativas que aspiran a la presidencia, seamos francos, son figuras que en este momento están dando los primeros pasos en sus proyectos presidenciales. Por eso yo siempre he creído que cuando tú sigues cualquier tipo de aspirante a la presidencia, tú tienes que ser cuidadoso. Si tú estás actuando como un simple fanático, si tú estás actuando como un simple seguidor, o tú eres un militante, o tú eres un activista político. Mucha gente dirá que hay un paquete de gente que no quieren saber del gobierno de Luis Abinader, mucho menos del expresidente Leonel Fernández y mucho menos cuando se habla del PLD. Pero seamos francos, aunque ustedes quieran aceptarlo o no, cuando se habla de la partidocracia en República Dominicana, realmente ellos absorben en este momento alrededor del 80% de los votantes, lo cual equivale a que en este país son mucha la gente que votan porque de una forma u otra están atados a una organización política. Eso deja a los partidos pequeños alrededor con un margen de un 20%. Por eso cuando yo le dije en un video anterior cuáles son los desafíos y cuáles son las limitaciones que tiene el cobrador, pero también Carlos Peña, en su necesidad de ellos ser presidente en las próximas elecciones, yo simplemente se le expliqué. Porque mi trabajo no es yo venderle sueño a las personas que visitan este canal, sino yo darle mi humilde opinión. Y partiendo de esa opinión, ustedes realmente toman las cosas buenas. Pero como dije anteriormente, cuando tú eres fanático o cuando tú eres seguidor, mayormente tú actúas por emociones, donde la racionalidad es algo que tú tiras a un lado. Y cuando tú eres activista político, o tú eres militante, o tú eres dirigente, eso que en psicología se llama la disonancia cognitiva, es un elemento que ellos simplemente no se pueden permitir. En lo que la realidad política de las posibilidades de triunfo de su candidato realmente no se conforma con la realidad cuando se habla del panorama electoral, en la posibilidad de que tiene ese candidato de llegar a la presidencia. Pero, como dije anteriormente, en este tipo de trabajo, no es yo decir lo que tú quieres escuchar. Hay otro tipo de encuestas que nosotros le escuchamos muchas veces, en la cual existe una contradicción en las personas que dicen que ellos no creen en ningún tipo de encuesta. Cuando ustedes observan lo que son los canales de YouTube, hay muchos canales de YouTube que ellos mayormente se concentran en hacer ese tipo de encuestas. La mayoría de esas encuestas son encuestas vía telefónica. El tipo de encuestas que son las menos creíbles. Y usualmente esos canales de televisión te hacen una encuesta toda la semana, todos los jueves, todos los miércoles. El problema de ese tipo de encuesta es que un 80-90% de las personas que van a hacer encuestas son gente que son simpatizantes, militantes, pero también son seguidores de la candidatura de Roque Espaillá. Lo cual es un tipo de encuesta que, desde mi punto de vista, lo que un desperdicio de tiempo. Yo vi una encuesta en uno de esos canales en YouTube, que es posible que ustedes lo conozcan, en la cual hubo una votación de casi 400 personas. ¿Tú sabes cuántos votos sacó Luis Abinader? 0. ¿Tú sabes cuántos votos sacó Leonel Fernández? 8. ¿Tú sabes cuántos votos sacó el cobrador? Casi 395.
Si tú eres un individuo que tú eres consciente y tú eres seguidor de Ramfi Domínguez Trujillo y también del cobrador, eso te dice a ti que ese tipo de encuestas son encuestas de autoengaño, en la cual tú vas y votas esa encuesta porque tú sabes que la mayoría, el gran porcentaje de las personas que están votando en esa encuesta, en ese canal de YouTube, todos son, la gran mayoría de ellos, seguidores de Roque Payá. Y ese tipo de encuesta que te dice a ti que Roque Payá está ganando con un 95%, tú no la cuestionas. Y la próximo viernes ustedes vuelven de nuevo y van y votan en la misma encuesta. Porque eso sirve como un mecanismo de autoengaño, en la cual tú te sientes bien votando por un tipo de encuesta política, la cual tú sabes que es una falsa. Porque no es verdad que en una encuesta real, con datos científicamente buscados, Roque Payá va a ganar una encuesta con un 95%. Pero ustedes, como una forma de autoalimentar ese tipo de fantasía de que Ramfi Domingo gana con un 95%, es una forma de autoengaño que cuando tú eres fanático o tú eres seguidor, tú lo utilizas como una forma de tu sentirte bien, porque tú no quieres aceptar los efectos negativos de la disonancia cognitiva, la cual no es más que un reflejo interno de conflicto en lo que es la realidad política y la realidad de las cosas que tú quieres ver y escuchar. Por eso, cuando tú ves ese tipo de encuestas que te dicen en ese tipo de canales, donde el 90-95% de la audiencia son seguidores de la candidatura de Ramfi Domínguez Trujillo o el cobrador, el tú ir a votar esa encuesta, seamos francos, tú lo que te haces es simplemente engañándote a ti mismo. Y el tipo de encuesta que nadie cree y tú tampoco debieras de creer. Yo siempre he creído que cuando se habla de un tipo de encuesta, hay un tipo de encuesta la cual se utiliza como una herramienta política, como un tipo de herramienta de propaganda, de proselitismo. Eso utilizan todos los partidos. Cuando dichas encuestas a veces les favorece. Yo pienso que en República Dominicana, según la Junta Central Electoral, hay alrededor de 72 firmas encuestadoras. Si Ramfi Domínguez Trujillo, o cuando se habla del partido Esperanza Democrática, es una estructura política fuerte, como muchos de ustedes me estaban mandando a decir, yo me imagino que ellos tendrán el dinero suficiente para buscar una firma encuestadora y hacer su propia encuesta. Y esa encuesta ustedes la pueden tirar como una forma de ustedes también crear ese tipo de narrativa, lo cual crea la percepción de que, cuando se habla del cobrador, él va a ser el próximo presidente de la República según los números de esa encuesta. Pero otro elemento que hay que entender, y cuando se habla de cualquier tipo de encuesta, también se utiliza como una especie de posicionamiento político, de las posibilidades reales que tiene cualquier tipo de candidatura, o cualquier tipo de aspiración, de realmente alcanzar lo que se está buscando. Y no te quepa la menor duda, todas las organizaciones políticas tienen sus propias encuestas. ¿Por qué tú crees que el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido de la Fuerza del Pueblo, el Partido Revolucionario Dominicano, no quieren a Antunchel en campaña? Porque según las encuestas internas que ellos tienen, ellos saben que ellos no pueden derrotar a las próximas elecciones a Luis Abinader, a menos que no haya un desastre que derrumba la candidatura del actual presidente de la República. Eso le dice a ustedes que ellos confían en las encuestas, porque ellos utilizan las encuestas como una especie de perspectiva interna cuando se habla de cualquier tipo de estrategia política. Y si Ramfi Domínguez Trujillo o el cobrador no creen las encuestas de Abinader, que hagan su propia encuesta y simplemente la dejen saber. También hay algo que nosotros tenemos que entender. Cuando muchas de las encuestas, tú quieras aceptarlo o no, tratan de influir en la forma como piensan los votantes. Y muchas encuestas, como el caso de la que tú estás escuchando ahora, si tú tienes un partido pequeño, tú tienes que entender algo. Tu candidato a la presidencia en las próximas elecciones, él no va a ganar la presidencia. Yo puedo sentarme aquí y hablarte un paquete de embute, hablarte un paquete de mentira, a contarte un paquete de sueño, a crear una especie de tipo de expectaciones ficticias, como una forma de que tú dures 5 o 10 minutos mirando este video y que tú salgas con una especie de entusiasmo, el cual es producto de una mentira. Ese no es mi trabajo. Por eso yo soy diferente a muchos canales de YouTube que tú visitas. Si tú eres simpatizante de la candidatura de Roque Payá, mi trabajo no es yo decirte lo que tú quieres escuchar. Para que tú dures 5 minutos, simplemente tú le des me gusta a ese video, no es mi trabajo. Porque ¿qué yo voy a hacer después de las elecciones? Cuando ya no haya ningún tipo de campaña electoral.
y donde cuando se habla de lo que es la forma de la que yo tengo que analizar cualquier tipo de actividad política, cuando se habla de algún tipo de panorama de la República Dominicana, está en cero. La gente no va a creer en mí, porque yo me pasé 3 o 4 meses hablándole embute a la gente que son parte de la política pequeño, y ese no es mi trabajo. Yo te digo las cosas como son, y si la cosa que yo te estoy diciendo no te gusta, tú lo dejas en tu comentario. Y si tú crees que realmente no va, tú crees que realmente yo te estoy engañando, porque de una forma u otra el gobierno me está pagando. Un individuo que tiene 30 años viviendo en los Estados Unidos. Yo vivo de mi pensión, de eso es que yo vivo. Yo no vivo de que de 3 cheles que me da el gobierno. Tampoco vivo de los cheles que da YouTube. Por eso que ustedes no ven ningún tipo de comercial en este canal. Y este canal en 2, 3, 4 meses yo vuelvo y lo cierro de nuevo. Porque simplemente yo lo hago como una forma de yo hablar con las personas. Porque cuando uno está viejo, dime tú, hablar con la gente es lo más que uno tiene que hacer. Pero yo soy un individuo que mi credibilidad realmente yo no la trazo, y yo no la voy a cambiar para las personas que quieren escuchar lo que quieren escuchar vengan a este canal a escuchar eso. Eso no es mi trabajo. Mi trabajo es yo vender sueño. Otro elemento que tú tienes que entender, que usualmente todas las encuestas se utilizan como una especie de herramienta de mercado. En este caso estamos hablando, cuando se habla de ese tipo de herramienta de mercado electoral, pero también mercado de preferencia, pero también ese tipo de herramientas se utiliza como una forma de vender cualquier tipo de mercancía. Cuando se habla de mercancía, estamos hablando de cuando se vende la imagen política de un candidato a la presidencia. Si yo fuera militante o dirigente del partido Esperanza Democrática de Rafi Domínguez Trujillo, pero también cuyo aspirante a la presidencia es Roque Payá, créemelo. A mí realmente Roque Payá no me llama la atención. Yo creo que Roque Payá tiene un discurso limitado, en la cual él cree que utilizando el nacionalismo, el miedo y todas esas cuestiones va a llevar mucha gente a las urnas. No, es un tipo de campaña fracasada, y eso lo sabe él. Y él tiene que crear una imagen política presidencial. La semana pasada yo creo que hubo un tipo de debate electoral en la cual participaron 4 candidatos a la presidencia de los llamados partidos pequeños, o lo que la gente llama candidatura alternativa. Yo no vi a Roque Payá. ¿Por qué Roque Payá no fue ese tipo de debate? Donde estaban la mayoría de los aspirantes a la presidencia de organizaciones políticas pequeñas. ¿O es que realmente Roque Payá realmente él cree que está al nivel de Abinader o Leonel Fernández, o también de haber? No, él no está a ese nivel todavía. Y más cuando tiene una organización política emergente, en la cual la disponibilidad de dinero es algo que no tiene. Y cualquier tipo de oportunidad que él tenga para él debatir lo que son sus propuestas políticas entre otros aspirantes a la presidencia de la República, desde mi punto de vista fue una oportunidad que él perdió. Lo que me dice a mí que él tiene un manejo pobre cuando se habla de lo que es la actividad política en República Dominicana, porque las redes sociales, cuando tú observas las redes sociales, el tú ser simpatizante o el tú ser seguidor de un individuo en las redes sociales, eso no es garantía de que esa persona va a votar por determinada persona. Tú necesitas alcanzar un público mucho más amplio, y los medios tradicionales, la radio y la televisión, era una oportunidad que Roque Payá tenía para él discutir su propuesta frente a los candidatos minoritarios de República Dominicana. Si tú eres simpatizante de Roque Payá, pregúntale por qué él no fue a debatir con los candidatos minoritarios, que él se cree superior a Carlos Peña, él se cree superior cuando se habla de Virginia Antares. No, él está al mismo nivel, como un candidato pequeño, emergente, que necesita cualquier tipo de break, como dicen en los Estados Unidos, cualquier tipo de oportunidad de dar a conocer lo que son sus propuestas políticas a un público diferente al público ranfista, o al público, como la gente le llama, de que nacionalista, esa gente que le duele la patria, esa gente que son anti-haitianos. El tipo de verdades que ustedes no quieren escuchar. Desde mi punto de vista, eso fue un error político de un individuo novato, porque cuando tú no tienes lo que es la condición económica y los recursos económicos para tú promover tu propuesta política, este tipo de debate te ayuda a que la gente te conozca, gente que no saben de ti y gente que te ven a ti como parte de ese grupo político que la gente realmente no lo conoce. Ahora, si Roque Payá cree que él está a nivel de Luis Abinader o Leonel Fernández o Abel Martínez, yo le voy a decir a Roque Payá que se baje de esa nube y entienda que en este momento él lo que es simplemente un aspirante a la presidencia de un partido pequeño.
Y en vez de estar en la frontera haciendo un papel ridículo, sí, ridículo, en la cual su imagen política como un estadista aspirante a la presidencia se dañó, porque simplemente tú lo ves a él discutiendo con unos guardias de la frontera o montado en una guagua, como si él fuera un ciudadano cualquiera. No, es un aspirante a la presidencia y él tiene que mostrar una imagen de estadista, no como un simple ciudadano común. Y en República Dominicana, lamentablemente, tú quieres aceptarlo, no. Cuando la gente es presidencialista, y por eso es que tu imagen política tiene que proyectar ese tipo de cuestión de estadista y ese tipo de comportamiento cuando se habla de Roque Payá en la frontera. Si yo fuera el individuo que yo estuviera manejando su imagen, yo le doy 5 boches y le digo que eso no se hace, porque eso daña su imagen política. Y la gente simplemente lo ve como un loco viejo, un individuo que no sabe hacer política en República Dominicana. Y para mí hubiera sido más favorable que Roque Payá hubiera ido a ese tipo de debate con llamadas organizaciones políticas pequeñas o líderes alternativos como una forma de él ofrecer su propuesta política, porque eso aumenta lo que es su imagen política, como un estadista que realmente está en serio buscando la presidencia de la República, quien tiene que debatir su propuesta política con otras personas que están a su mismo nivel. Ahorita se establece un tipo de debate entre Abel Martínez, Leonel Fernández y el actual presidente de la República, y los ranfistas se van a pasar 3 meses diciendo que no, que cuando se habla de Abinader, él le tiene miedo a Roque Payá. Pero en este momento, Roque Payá lo que demostró a mí es que él le tiene miedo a debatir a personas que también están aspirando a la presidencia. Desde mi punto de vista, fue un error político de Roque Payá el no participar en ese debate político, porque era una oportunidad que él tenía de él ofrecerle su propuesta política a gente que no lo conoce. Roque Payá que se baje de esa nube. Él no está a ese nivel todavía, pero tampoco lo está el partido Esperanza Democrática. Y son verdades que las personas que siguen su candidatura no lo quieren escuchar de mí, no. Quieren simplemente vivir en esa burbuja de que ellos van a ganar las próximas elecciones cuando todo el mundo sabe. Cuando los datos de la mayoría de las encuestas, tanto internas como externas, le están diciendo que ellos no van para ninguna parte, que él no va a ser el próximo presidente. Por 2 razones. Realmente él no tiene lo que se llama una personalidad que traspase lo que es ese tipo de nacionalismo enfermizo y patriótico anti-haitiano. No, él tiene que dejar ese discurso a un lado y él tiene que buscar tener un discurso mucho más generalizado, donde él, su propuesta política enganche a las personas que no están detrás de ese tipo de discurso. Pero son verdades que los ranfistas no quieren escuchar, que la gente que sirven a Roque Payá no la quieren escuchar. Y cuando yo se la digo, lo primero que me dicen es, pero este hombre que él está a favor del actual presidente de la República, o que yo soy PLDista. No, lo que pasa es que son verdades que muchos fanáticos de la candidatura de Roque Payá no quieren escuchar. Y yo te digo una cosa, con fanáticos no se gana una presidencia, no. Una presidencia se gana con los fanáticos, con los seguidores, con los militantes y con las personas que de una forma u otra quieren lo mejor para su país. Mucha gente dirá que cuando se habla de Roque Payá en este momento es el líder de los desencantados, de la gente que está en contra del gobierno, de la gente que está en contra de los partidos tradicionales. Eso es mentira. Realmente, en este momento Roque Payá no es líder de la gente desencantada, de la gente que no quiere saber de Luis Abinader, no. Esa gran mayoría de la gente va a ser parte del antesionismo cuando se habla de las elecciones presidenciales. Si las elecciones presidenciales votaron el 75% anteriormente, en este momento, en estas elecciones a lo mejor votan el 54%. Pero eso no quiere decir que el 45% favorece a Roque Payá, no. Porque eso es de ambas vueltas. Y yo soy de los que pienso que una de las cosas que tienen que superar las organizaciones políticas pequeñas es que solamente se gana con el trabajo, pero también con meta clara, con meta precisa y con un discurso que no sea monolítico. No, tiene que ser un discurso que sea ampliado. Y el problema es Roque Payá, que es un discurso que es monolítico, que nada más se concentra en el problema haitiano, el nacionalismo y que le duele a la patria. No, con eso no se gana elecciones. Por eso le dije al principio que en este momento los problemas que más preocupa a la nación dominicana
es realmente la enorme criminalidad que hay. Y segundo, el alto costo de la vida. Si realmente Roque Payá quiere expandir lo que es su recurso político, él tiene que buscar soluciones. Donde quiera que vaya, él tiene que hablar de esos problemas. Porque eso es lo que la clase votante le está diciendo a la clase política, que son los problemas que más le interesa. A ellos no les interesa eso de que del patriotismo, de que los haitianos, no. Es un grupo minoritario. No nos perdamos en eso. Claro, otro elemento que tú tienes que entender es que yo siempre he creído que hay varios tipos de encuestas. Hay una que es descriptiva, hay una que es analítica, hay otra que es simplemente el tipo de encuesta que se hace en línea. Hay otro tipo de encuesta que se hace por correo. Usualmente la que se hace por correo son dos encuestas cuando se hacen 4 o 5 años en República Dominicana. Hay otro tipo de encuestas que es por teléfono, como el tipo de encuestas que utilizan mucho los ranfistas cuando ellos llaman a esos programas de televisión en YouTube y Roque Payá te gana con un 95%. Y ellos se acuestan con la idea de que esa es la realidad política de Roque Payá, cuando todo el mundo sabe que es una mentira, porque es una burbuja política que se crea. La mayoría de la gente que son simpatizantes o militantes o fanáticos de la candidatura de Roque Payá, todos ellos se han segregado visitando los canales en YouTube que de una forma u otra les sirven y le venden ese tipo de mentiras. Y realmente lo están cogiendo es como tontos útiles, porque simplemente lo que están es utilizándolo. Y muchos de esos canales de esos canales de YouTube lo saben. Y por eso que ellos hacen ese tipo de encuestas. Y la mayoría de las personas que son ranfistas, pues son de Roque Payá, de una forma u otra, todos ellos visitan el mismo sitio. Visitan los mismos canales. Porque ellos quieren escuchar la misma mentira de siempre. Quieren que lo engañen. Pero cuando lo engaña la clase política, ellos se lo dicen. Pero cuando lo engaña un canal de televisión, que lo está utilizando como tonto útil, ellos no dicen nada. Porque eso lo que hace es que lo construye un mundo de burbuja, donde todos los que están ahí piensan igual que ellos. Y con eso no se gana una presidencia. Otro tipo de encuesta, el tipo de encuesta personal. Cuando se habla de la intención del voto, de la preferencia de los votantes y la opinión de los votantes, pero también de los problemas más importantes que tienen los votantes de República Dominicana, es el tipo de encuesta que la gente más le cree. Porque la persona que está haciendo la encuesta tiene que hablar de frente con la persona encuestada. Y la persona encuestada, tú estás viendo la forma como él se comporta, cómo él habla, como él reacciona. Por eso el tipo de encuesta más creíble es el tipo de encuesta personal, que es la que se utiliza cuando se habla de las elecciones presidenciales. Y otro tipo de encuesta, el tipo de encuesta exploratoria. El tipo de encuesta exploratoria lo utilizan todas las organizaciones políticas. Cuando ellos van a establecer cualquier tipo de estrategia política, como una forma de ellos crear ese tipo de engranaje, como una forma de ellos alcanzar a la presidencia, donde se hace ese tipo de encuesta exploratoria, de cuáles son los grandes desafíos, de cuáles son el tipo de problemas que más afecta a la población, cuál es la ideología política de las personas a las cuales ellos tienen que alcanzar, cuáles son las debilidades en la oposición, cuáles son las debilidades en el gobierno. Y por eso ese tipo de encuesta exploratoria la utilizan todas las organizaciones políticas. Y si el partido Esperanza Democrática no ha hecho ese tipo de encuesta exploratoria para ello ver realmente cuáles son sus posibilidades como organización política de ello crecer con mira a las elecciones del 28, realmente no es mucho lo que yo te puedo decir. Por eso yo siempre he creído que cuando se habla de cualquier tipo de encuesta, esa encuesta que se hace de cara a cara es la que más se utiliza. Usualmente se utiliza una muestra de 1200, 1800, 2500. Y mientras más aumenta la cantidad, más creíble en la encuesta. Por eso es lo que se utiliza en toda parte del mundo, porque la encuesta es un método científico. Mucha gente dirá que la encuesta va a depender de quién la pague. Seamos francos, señores. Hay un paquete de encuestas que tú sabes que no valen 2 cheles. Ahora, si tú quieres saber cuál es el posicionamiento político de Luis Abinader, coge todas las encuestas que se han hecho,
de 6 meses para acá y tú la sumas toda y tú haces un promedio. Y si ese promedio te da 54, ok, es el posicionamiento del actual presidente de la República, Luis Abinader. Y si ese mismo procedimiento tú lo puedes utilizar para tú ver cuál es el posicionamiento político de Roque Espaillá. Los últimos 6 meses tú coges todas las encuestas donde se menciona la figura de Roque Espaillá y tú coges el promedio. Es decir, el promedio 1,5 es la realidad política, es el posicionamiento político, es la intención de voto, pero también la preferencia de los votantes cuando se habla de la figura de Roque Espaillá. Pero los ranfistas y la gente que sigue la candidatura de Roque Espaillá no lo quieren escuchar. Por eso yo siempre he creído que en política hay estrategia a corto plazo y hay estrategia a largo plazo. Pero muchas personas que siguen cualquier tipo de candidatura, ellos quieren todo a corto plazo. Y yo siempre le he dicho a la gente, señores, la política no es un brinco. No es verdad que un individuo conocido como Roque Espaillá, Carlos Peña, pero también Virginia Antares, que nadie lo conoce, que no sé en Santo Domingo, de una forma u otra ellos van a ganar la presidencia. No, eso es soñar despierto, no. La presidencia se gana con trabajo. Al Partido de la Liberación Dominicana le costó 20 años para alcanzar la presidencia. Al PRD le costó 30 años para llegar a la presidencia. ¿Y ustedes creen que el partido de Ramfi Domínguez Trujillo, que lo que tiene son 4 meses de formado, va a ganar la presidencia con Roque Espaillá? Ustedes están durmiendo, ustedes están engañando, ustedes mismos. Pero también ocurre con Carlos Peña, cuando hablamos del partido Generación de Servidores. Y cuando hablamos, por ejemplo, de Virginia Antares, quien es parte o candidata de presidencia de Opción Democrática. Señores, dejemos de soñar y seamos realistas. Cada uno de estos candidatos alternativos, ellos realmente están participando como una forma de ellos alcanzar el primer escalón. Y el primer escalón es ellos conseguir más del 1%, lo cual le garantiza a ellos lo que es la participación jurídica ante la Junta Central Electoral, pero también le garantiza a ellos el dinero de la Junta Central Electoral, el cual es necesario para que ellos puedan fortalecer lo que es la estructura política. Algo que los ranfistas no quieren escuchar de un viejo como yo, que de política sabe muy poco, pero toda estructura política para tú organizarla cuesta dinero. Y en este momento, el único dinero que existe es el dinero de la Junta Central Electoral. Y eso lo sabe Ramfi Domínguez Trujillo, eso lo sabe Carlos Peña, y eso lo sabe Virginia Antares, eso lo sabe Miguel Vargas, eso lo sabe también Abinader, y eso lo sabe Leonel Fernández. Y el que te diga a ti lo contrario, lo que te está vendiendo un mundo de ilusiones, la cual no coincide con la realidad política de República Dominicana. Pero, ¿cómo un líder emergente como el cobrador supera los desafíos y limitaciones que él tiene como una organización política de una forma tal que él pueda hacer un buen papel en las próximas elecciones? Y por lo menos dicha organización política puede alcanzar el 1% o el 5%. Si el partido Esperanza Democrática alcanza el 5%, créemelo, mira, yo soy el primero que lo celebro. Porque eso garantiza que en la elección del 28 ellos pueden ser una buena opción de poder, porque van a tener el dinero de la Junta. Tú sabes lo bien que le cae a Ramfi Domínguez Trujillo que la Junta le entregue 600 millones de pesos durante los próximos 4 años para que él estructure y organice su organización política. Y tú me vas a decir a mí que Ramfi va a rechazar eso. No, Ramfi podrá privar en tonto frente a los votantes o frente a los dirigentes, simpatizantes, pero Ramfi no es pendejo. Tampoco lo ve Carlos Peña y tampoco lo ve Virginia Antares. Cualquiera de esas organizaciones políticas pequeñas que llegue al 5% se salvó. Y como organización política va a tener poder de simplemente de que debe ser tomada en cuenta en cualquier tipo de decisión fundamental que se tome en los próximos 4 años. Por eso es que el cuarto lugar y alcanzar el 5% es una meta que no es imposible cuando se habla de la candidatura de Roque Espaillá, y eso él lo sabe. Hay cosas que los políticos, los candidatos a la presidencia no le dicen a la militancia, no le dicen a los seguidores, mucho menos a los fanáticos, porque ellos no quieren escuchar eso. Porque al final todos los aspirantes a la presidencia de la República, todos venden sueños. Todos se engañan, porque hay una clase votante en República Dominicana que de la única forma que votan es cuando ellos son engañados, porque al dominicano muchas veces le gusta ser engañado.
El dominicano por naturaleza es masoquista. Por eso cuando se habla de ese tipo de masoquismo, eso está en todos los niveles. Eso está en el PLD, eso está en el Partido Medio Moderno, y eso está en el partido de Ramfi. Y también cuando se habla de Carlos Peña. Porque el masoquismo es parte de la cultura política en República Dominicana, de gente que votan por aspirantes a la presidencia que todo el mundo sabe que no van para ninguna parte en las próximas elecciones. Por eso yo he sido lo que creo que la única forma que cuando se habla de Roque Espaillá y el Partido Esperanza Democrática, de la única forma que él puede superar las limitaciones y superar lo que son los desafíos que ellos tienen. No para las elecciones que vienen, sálganse de ese sueño, eso no va a ocurrir. Pero para el 28, es simplemente ellos tienen que crear una estrategia política, primero partidaria, como un proyecto de partido, pero también una estrategia política electoral, con vía a ellos conseguir ese candidato a la presidencia que de una forma u otra tenga la propuesta política correcta, que mache con la ideología política de esa organización política, la cual sustenta lo que es la plataforma política de ese partido político. Cuando se habla del partido Esperanza Ciudadana, ustedes que son ranfistas o siguen la candidatura presidencial, cuando se habla de Roque Espaillá, ¿qué plataforma política es que define lo que es ese elemento de propuesta política de esa organización política? Ustedes no saben. Yo te hago una pregunta. Cuando se habla del Partido Esperanza Democrática, ¿es un partido conservador? ¿Es un partido liberal? ¿Es un partido socialdemócrata? ¿Es un partido comunista? ¿Es un partido de extrema derecha, extrema izquierda? ¿Qué ideología política sustenta esa plataforma? Pregúnteselo a Ramfi, a lo mejor él se lo dice. Y usted entiende cuál es la plataforma política que va a empujar esa organización política. Aquí es donde la estrategia partidaria es sumamente importante. Para crear ese tipo de organización política y estructura política donde hay una coexistencia o cohesión ideológica, que es el arma de toda organización política. Si estamos hablando del Partido Esperanza Democrática como un proyecto presidencial o un proyecto de partido. Ahora, si lo que estamos hablando es de un simple proyecto presidencial de Ramfi Domínguez Trujillo, olvídense de ideología política y sigan adorando lo que es el culto a la personalidad y todas las cosas que Ramfi Domínguez Trujillo tiene. Porque no te quepa la menor duda. Cuando se habla de una buena estrategia política partidaria, la cual coincide con ese tipo de estrategia electoral en cuanto a la ideología política y la propuesta política de cualquier aspirante, ya sea a la presidencia, a senador o a diputado, pero también cualquier tipo de alcaldía, eso crea la percepción de que estamos frente de un partido organizado, un tipo de partido que sabe a dónde va, lo que quiere y cómo conseguirlo, y eso crea la confianza de la militancia. Y muchas personas, conociendo de ese tipo de organización, se adhieren a esa organización política. Porque seamos francos, señores, mucha gente no va a ir a organización política de que porque Ramfi Domínguez Trujillo está ahí. No, ellos van a ir porque dicha organización política tiene una estructura partidaria que es coercitiva en base a una plataforma política. Otro elemento que nosotros tenemos que entender es cuando se habla de cualquier tipo de organización política como una forma de ello establecer lo que es su estrategia partidaria y lo que es su estrategia electoral en vía a las próximas elecciones a través de las encuestas. Vuelvo de nuevo. Ellos tienen que hacer un análisis del comportamiento de los votantes, donde la preferencia, el comportamiento, la cosa que lo entusiasma, la cosa que lo demotiva, la cosa que lo limita, cuáles son las esperanzas, cuáles son las expectaciones que ellos esperan, cuál es el tipo de país que ellos están buscando y cuál es el tipo de ideología política, la cual en ese momento es sumamente importante, pero también cuál es la coyuntura política del momento, la cual crea lo que son las estrategias políticas correctas como una forma de que el aspirante a la presidencia simplemente alcance su objetivo. Y para eso se debe hacer un análisis de los votantes mediante a las encuestas internas que hacen toda organización política, como una forma de ello establecer y buscar ese tipo de propuesta política que le garantice el triunfo. Así es como se hace política en República Dominicana.
Señores, yo no le quito más tiempo si este tipo de trabajo de una forma u otra. Por favor, suscríbanse a este canal, denle me gusta, pero sobre todo compartan este tipo de material. Por ese lado, yo espero que ustedes pasen un grandioso día.